Hola a todos, ¿cómo andan? Perdón que se me acopló. Bueno, vamos a arrancar la... Hola, buen día chicos, buen día Pato. Hola Jiménez. Vamos a arrancar la clase de hoy. Hernán le estuvo dando un par de explicaciones sobre todo lo que es la unidad 5, que es la interrelación de los mercados de bienes y financieros, pero nosotros los conocemos con el modelo ISLM. Hernán les explicó de dónde surge la curva IS, por qué tiene pendiente negativa, cuándo se modifica un punto de la curva y cuándo se desplaza, y lo mismo con la curva LM, por qué tenía pendiente positiva, cuáles eran sus componentes, esperen que me llegó un chico, cuáles eran sus componentes, y bueno, y cuándo se contrae o se expande. A grandes rasgos, ¿qué políticas son necesarias para modificar la curva IS? ¿Qué política? ¿Una política fiscal expansiva, puede ser? ¿O contractiva? Claro. Expansiva o contractiva, políticas fiscales modifican la curva IS. Por el otro lado, las políticas monetarias, ¿qué modifican? La curva LM. La curva LM, buenísimo. Y lo que hizo Hernán el viernes es dedicarle más o menos la mitad de la clase un par de veces en las que tenemos casos extremos en el cual la curva LM no tiene pendiente positiva, sino que a lo mejor era o vertical o horizontal. Eso lo que vamos a hacer ahora es ver, bueno, también dio un par de ejercicios de práctica, así que lo que vamos a hacer ahora es dar la práctica que falta para que más o menos ya quede interpretada todo lo que es la unidad 5. Y después vamos a pasar a la unidad 7, que es como una complementación de la unidad 5. Pero eso no quiere decir que no damos la 6. Vamos a saltar de la 5 a la 7 y después damos la 6. Así que no se asusten cualquier cosa, no es que se perdieron las clases de la unidad 6. Solamente cambiamos un poco el orden, pero se da más unidades. Bueno, mientras llega alguno tarde, Hernán les había dicho que tenían de tarea el ejercicio 1 de la unidad 5. Se los leo mientras ustedes ven en sus apuntes para ver si se les complicó hacerlo o no. Suponga que el gobierno aumenta los impuestos sobre el ingreso. Muestren el modelo ISLM, o sea, todo el modelo que estamos dando en esta unidad, el efecto que produce el aumento impositivo partiendo de dos supuestos distintos. Antes de ver los supuestos distintos, ¿qué? El gobierno aumenta los impuestos sobre el ingreso. ¿Esto qué es? ¿Una política de qué índole? Fiscal. Y como dice, aumenta los impuestos, ¿qué va a ser? ¿Expansiva o contractiva? Contractiva, fantástico. Entonces, arrancamos con una política fiscal contractiva. Entonces dice cómo afecta según dos supuestos distintos. En el caso A, y gráficamente, ¿cómo se evidencia eso? Con lo que arranca, con la política fiscal contractiva. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Buenísimo. Así es. Entonces, el caso A dice, la cantidad disponible de dinero permanece invariable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Que la curva LM es vertical? No, dice la cantidad disponible de dinero, o sea, en el ejercicio ustedes vienen con un ejercicio de ISLM, ¿no? Vienen con un equilibrio inicial. En ningún lado le dice el apunte que tienen alguna característica la curva LM para tener un caso extremo en el enunciado. La LM no se mueve siempre horizontal. No entiendo lo que quiere decir Gisela. O sea, la LM tiene una pendiente. Sacando los casos extremos, tiene una pendiente. Esa pendiente se mantiene y si es expansiva, se corre a la derecha y si es contractiva, se corre a la izquierda. Se mueve paralelamente, digamos.
pero solamente en el caso de la trampa de liquidez tenés una LM horizontal, que no es este caso, eso sería un caso extremo. Acá arrancamos con un ejercicio normal de una curva IS con pendiente negativa, una curva LM con pendiente positiva. Lo que le dice el ejercicio a la cantidad de dinero permanece invariable, lo que le está diciendo es que la curva LM no se modifica. La cantidad de dinero queda igual. Entonces, lo único que tenemos con el ejercicio A es que se contrae la curva IS. Y en el caso B, a lo mejor se le dice un poquito más difícil, dice, se mantiene las tasas de interés mediante una política de esterilización. O sea, cuando le dice se mantiene las tasas de interés, ¿cuál va a ser en el resultado final? En el resultado final, después de que pasó el supuesto que era política fiscal contractiva y esta política de esterilización, la tasa de interés final va a ser igual a ¿qué? A la tasa de interés inicial. ¿Entienden eso? Sí, me pone Lisandro. Espero que sea la idea de todo. O sea, gráficamente lo que tienen que hacer ustedes, ¿qué van a hacer con la curva LM en este caso? Porque vamos a tener que aplicar una política de esterilización, o sea, vamos a tener que modificar la curva LM hasta un punto donde la tasa de interés final, digamos, iguale a la tasa de interés inicial con la nueva curva IS. Recuerden que ahora tenemos una curva IS nueva, que es la que disminuyó producto de que aumentaron los impuestos. Con esa nueva curva IS vamos a tener que modificar la curva LM, vamos a tener que contraerla, e igualar la tasa de interés, e igualar que el equilibrio final con esas nuevas curvas sean igual a las tasas de interés iniciales. Bueno, espero que no me llegue más personas porque cuando comparto no me deja aceptar. Ahí ya estoy compartiendo. Vamos, y después le pregunta, explique la diferencia de los resultados. ¿Qué diferencia hay en los resultados antes de que hablemos de la respuesta? En el primer caso, ¿qué resultado teníamos? ¿Qué pasaba con la tasa de interés y con el nivel de ingreso de la economía? En el punto A, digamos. ¿Alguien lo hizo? Bueno, vamos a verlo gráficamente, por la duda de que no se les... O sea, acá les puse el ejercicio. Suponga que el gobierno aumenta el impuesto sobre el ingreso, muestra el modelo de ISR y el efecto que produce el aumento impositivo partiendo de dos supuestos distintos. Bueno, habíamos dicho, lo que puse en rojo, tenemos una política fiscal contractiva. Una curva IS a la izquierda. En el punto A habíamos dicho la cantidad de dinero disponible permanece invariable. Entonces, le hice un grafiquito muy chiquitito, porque no me entraba para hacerlo más grande, si no tenía que hacer toda filmina distinta. En el gráfico, en lo que sería el eje X, acá abajo, ¿qué va? En esta unidad número 5, ¿qué ponemos en el eje X? En el modelo ISLM. La Y. El ingreso. El ingreso, buenísimo, sí. Y en el otro eje, en el eje Y, ¿qué iría? La tasa de interés. La tasa de interés, buenísimo. Espero que lo puedan ver bien. Yo hice en azul, la rayita en azul, lo que sería el equilibrio inicial. La recta que tiene pendiente negativa, esta que cae así, ¿cuál sería? ¿Qué curva? La IS. La IS, buenísimo. La que tiene pendiente positiva, la otra, ¿no? La LM. Entonces, lo que yo hice la cruz en azul, digamos, sería el equilibrio inicial. El punto A, o sea, lo que nos dice el ejercicio es que tenemos una política fiscal contractiva. Por ende, tenemos que desplazar la curva IS para el lado izquierdo, ¿no? Entonces le queda esa recta roja. En esa recta roja, y con la misma curva LM azul, a donde chocaría la recta roja con la LM, acá, en este puntito. Se genera el punto de equilibrio. Primo.
Tenemos un nuevo punto de equilibrio, sí, producto de lo que pasó en el supuesto del ejercicio. El nivel de ingreso de la economía, ¿cómo es? Comparado al equilibrio inicial. Menor. Es menor. ¿Y la tasa de interés? También es menor. También es menor. Entonces, la consecuencia de esta política fiscal contractiva, teniendo el supuesto A de una cantidad disponible de dinero que permanece invariable, es que vamos a tener un nivel de equilibrio de la economía menor con una tasa de interés menor. O sea, si lo ven en número, el PBI de esa economía, no sé, si antes era 1000, ahora es 900. Y la tasa de interés, no sé, si antes era 10, ahora es 9. Si lo quieren ver numéricamente, y así se le hace más sencillo. Vamos al caso B, que decía, se mantiene constante la tasa de interés mediante una política de esterilización. Bueno, véanlo gráficamente, que lo hice acá chiquitito también. Ya dijimos, los que tienen pendiente negativa serían las curvas IS, los que tienen pendiente positiva las curvas LM. Las rectas azules sería el equilibrio inicial, ¿no? Igual que teníamos en el ejercicio A, la cruz azul sería el equilibrio inicial. Acá, en este puntito que señalo acá, sería el equilibrio inicial. El ejercicio nos decía que teníamos una política fiscal contractiva. Por ende, esta nueva curva roja sería la nueva curva de IS, producto de la política fiscal contractiva. El ejercicio nos decía se mantiene constante las tasas de interés mediante una política de esterilización. Entonces, lo que teníamos que hacer es contraer la LM hasta, ¿vieron la raya negra que yo les hice? La raya negra sería como para mostrar que estamos en el mismo nivel de tasa de interés. Tenemos que contraer la LM hasta que la tasa de interés final, digamos, era igual a la inicial. Entonces acá en este nuevo equilibrio, con este nuevo supuesto, sí. ¿La tasa de interés estaría donde está el equilibrio? Sí. Listo. A lo mejor el grafiquito queda un poco más, pero sí. La idea del ejercicio es que se iguala la tasa de interés final, entonces la política de esterilización es contraer la L hasta el nivel que tenía la tasa de interés antes de que ocurra la política fiscal contractiva. ¿Qué da como resultado final este nuevo equilibrio? ¿El nivel de ingreso de la economía es mayor o menor? No. Es menor, obviamente. Estamos más cerca de la ordenada de origen, digamos. ¿Y la tasa de interés? Comparado al equilibrio inicial, es igual. O sea, la política gubernamental, la política en este caso del Banco Central, fue mantener la tasa de interés más allá de que caiga el producto de la economía. Entonces, cuando les dice en el ejercicio, explique la diferencia de los resultados, ¿qué tenemos? En la situación A, lo que dijimos antes, tenemos menos ingresos y menos interés que en el equilibrio inicial. En la situación B, si no hubiéramos hecho nada, nuestro nivel de equilibrio estaría acá abajo, donde señalo en el grafiquito. Pero como hicimos esta política de esterilización, vamos a tener un nivel de ingreso de la economía menor que en la situación A, obviamente menor que en la situación inicial antes de la política fiscal contractiva, pero vamos a mantener la misma tasa de interés que la de equilibrio inicial. Y si la comparamos con el caso A, tendríamos una tasa de interés mayor a la situación A. ¿Entendieron las diferencias? Sí, profe, se entendió. Dale, buenísimo. O sea, ustedes lo que tienen que ver en esta unidad cuando tienen un ejercicio, primero es ver si es una política fiscal o si es una política monetaria. Por ende, para saber si afecta a la curva IS o si afecta a la curva LM. Obviamente puede pasar que haya algún ejercicio que modifiquen las dos, como por ejemplo este punto 1b, que se modificaban las dos. Y tienen que leer, prestar atención, si están en presencia de un caso extremo. Generalmente en los ejercicios ustedes van a tener una curva IS de pendiente negativa, una curva LM de pendiente positiva. Pero en algunos casos van a tener que están en presencia de un caso extremo, entonces el equilibrio inicial, cuando hagan el gráfico inicial, directamente no van a empezar con una cruz, con una recta IS negativa y una LM positiva. Van a empezar con una recta IS negativa y una LM que puede ser vertical u horizontal. Pero eso se dan cuenta en el enunciado. Este enunciado no decía razón para estar en un caso extremo, en otro ejercicio sí lo van a tener. Entonces acá empezamos con un equilibrio normal, como le dijo Hernán el viernes pasado, siempre arranquen graficando, hacen el gráfico, ponen que van en los ejes, hacen la pendiente de las curvas,
Si están en un caso extremo, obviamente ponen la recta, pero si no, una curva IS negativa, una curva LM positiva, y después, bueno, aplican la política monetaria o fiscal, sea contractiva o expansiva, y ven el resultado final. O se afectan las dos, modifican las dos, ¿no? Bueno, el ejercicio 3, el ejercicio 2 lo dieron en clase el viernes pasado, por eso lo salteo. El ejercicio 3... No sé, Sí, si es una política de esterilización, ¿siempre toca las dos rectas? ¿Las dos pendientes? ¿quién hace una política de esterilización? ¿Qué maneja la esterilización? ¿El Banco Central? Claro, y si es una política que hace el Banco Central, ¿a qué curva va a afectar? LM. LM. Claro. Así que cuando veas que dice política de esterilización y esas cosas, no afecta a la curva IS. Acá se afectó la curva IS por el supuesto del ejercicio al principio, que era que aumentaban los impuestos sobre el ingreso. Esa era una política fiscal. Claro, en verdad, disculpen, la política de esterilización puede ser que la haga tanto, digamos, que sea una política a lo mejor del gasto público, como una política fiscal, como una política monetaria. Depende qué consigna te da. Pero la política de esterilización, lo que más importa lo que es su definición, que es que tiene que esterilizar el impacto que generó, o sea, dejarlo sin efecto. Y en función de que si el ejercicio nos pide alguna condición adicional, que es el objetivo, por ejemplo, mantener el nivel de inversión privada, por ejemplo, que no caiga la inversión privada, entonces en ese caso tenemos que ver qué movemos, ¿sí? Pero puede ser que movamos tanto la IS, porque es una política fiscal, o la LM, que es una política monetaria. Listo, gracias. Bien claro, Jiménez. Vamos al ejercicio 3. Se los leo. El ejercicio 3 es teórico, pero obviamente usan los gráficos como también para entenderlo. Dice, a partir de una situación inicial de equilibrio, si se origina un aumento del gasto público, analice dicha medida en base al modelo ISLM, o sea, la unidad que estamos, bajo 3 supuestos alternativos de financiación del mismo, de financiamiento del mismo. Tenemos un aumento del gasto público, dice el ejercicio. ¿Eso qué es? ¿Una política fiscal, monetaria, es contractiva o expansiva? Política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva, fantástico. Gráficamente, ¿cómo se grafica eso? Y ese hacia la derecha. Buenísimo. Sería el caso contrario al que teníamos en el caso 1, ¿no? Entonces ahora les dice, bajo 3 supuestos alternativos de financiamiento del mismo. En el caso A le dice emisión de deuda. ¿Cómo quedaría el gráfico si se toma deuda para financiar ese gasto público? ¿Lo quieren pensar un poquito? Vamos a tener 3 casos distintos, con deuda, con impuestos o con crédito del Banco Central. ¿Cuándo te parece que en el A le damos una ayudita y en los otros 2 que lo hagan solo y después lo corregimos? Dale. En este caso dice emisión de deuda. Pero lo que tiene es que el modelo IS-LM, el modelo IS-LM, no modeliza sobre lo que es la emisión de deuda. En este caso, solamente se tiene en cuenta el aumento del gasto público. O sea, directamente, como dijo la compañera, lo que va a hacer es un corrimiento de la curva IS hacia arriba, digamos, debido a este aumento del gasto público, ¿sí? O sea, se financia, digamos, con emisión de deuda, pero, digamos, en este caso, esa emisión de deuda, digamos, no estaría generando, tal vez, o sea, seguramente un movimiento de la LM no. Entonces, directamente, lo que se hace es que aumenta el gasto público. O sea, se traslada IS hacia arriba. Lo vamos a ver gráfico. No, sí, Pato. le iba a decir, recuerden la unidad 2,
En la unidad 2, cuando nosotros teníamos un equilibrio de la economía, y de repente nos decía que aumentaba el gasto público. ¿Recuerdan qué pasaba? Nosotros nos decía, aumenta el gasto público en 10. Hacíamos toda la ecuación, teníamos un multiplicador, si el multiplicador era 5, ¿en cuánto aumentaba la economía? A través de ese gasto público de 10. En 5 por 10, 50. En 50, claro. Si, por ejemplo, teníamos un nivel de equilibrio de 100, no íbamos a un nivel de equilibrio de 150. Ese sería el ejercicio A, viéndolo así un poquito en números. Gráficamente, en este caso, se ve expandir la curva IS. ¿Por qué le aclaro esto? Por el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio le dice que el financiamiento se hace a través de impuestos. Profe, Sí. perdón, antes de pasar al próximo, tengo una duda con el A. Entonces, solamente se mueve IS, LM queda en el mismo lugar. Sí, así es. Ah, bien. Si querés, Pato, dejá de proyectar que les muestro cómo quedaría el gráfico. Dale. A ver, ahora se los muestro. Para que ustedes lo grafiquen. Avísenme si ven mi pantalla. ¿Están viendo? Ahí estamos. Ahí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Entonces, Perfecto. bien, entonces este sería cómo quedaría graficado, digamos, se expande la curva IS a la derecha. Acuérdense que cuando hablamos de expansión, fíjense, se expande el ingreso. Entonces siempre, digamos, expansión implica que se expanda el nivel de actividad económica, el producto o el ingreso de la economía. Entonces sube la IS hacia arriba, pasamos del punto A al punto B, es decir, a partir de un equilibrio YE y tasa de interés sub E, pasaría al punto YE' y E y latina E'. Déjale este proyectado, así pensamos el segundo. Sí, que sirva de guía para pensar. El segundo. Dale, le damos 5 minutitos para pensarlo y a ver cómo harían los otros dos gráficos que parten de esta base. Parten de esta base, de que aumenta el gasto público, pero va a diferir según cómo se financia, qué otro movimiento más pueda haber. Dejamos 5 minutitos. Si cualquier cosa, preguntan por el chat. Estoy acá, así que si quieren hacer alguna duda por el chat o por micrófono, no hay problema. Profe, Dale, te escucho, Mateo. ¿cómo sería el financiamiento con emisión de deuda? Sería en el caso, o sea, lo que dijo Jimé, el tema de emisión no está modelizado en ISM, pero sería con deuda. Tratá de no te compliques con la palabra emisión en esta unidad, pero sería financiado con deuda, lo que quiere decir el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos te financiás con una deuda en este ejercicio, en esta unidad, digamos?
o sea, vos cuando pagás la deuda va a ser en un tiempo futuro, entonces ahora no se ve en el equilibrio de la economía eso. Entonces vos ahora te endeudás, a lo mejor crecer la economía, en un futuro, cuando pagues el préstamo, vas a tener que dinero que usabas para inversión, para consumo, para gasto, dedicar a pagar ese crédito, pero ahora no se ve. Entonces sería eso, tomando deuda sería. No te compliqué con la palabra emisión. Entonces la idea del ejercicio es mostrar que en este caso se expande la IS como hacíamos en la unidad 2. Nosotros en la unidad 2, cuando decíamos aumenta la inversión privada o algún componente autónomo, solamente hacíamos la ecuación e incrementábamos el nivel de equilibrio de la economía, pero no analizábamos cómo después se pagaba esa deuda. En este caso del A sería eso. Ahora en el caso B sí tenemos que en vez de emisión de deuda, la pagamos con impuestos, o sea, incrementamos impuestos. Recuerden la unidad 2, ¿qué pasaba cuando aumentábamos? Como pista le doy, ¿qué pasaba cuando aumentábamos, por ejemplo, este ejercicio dice, aumenta el gasto público? Aumentamos el gasto público en 10 y aumentamos los impuestos en 10. Así que no tienen que... Recuerden cómo era en la unidad 2 cuando pasaba algo similar. Quedaba igual, pues. Francisco dice que daba igual. Se cancelan, ¿puede ser? Florencia opina similar. A ver, recuerden cómo era el tema de los multiplicadores que le dije recién para el ejercicio A. En el ejercicio A, por ejemplo, le había dicho si teníamos un incremento de 10 y un multiplicador de 5, ¿cuánto habíamos dicho que aumenta la economía? 50. 50. Ahora, ¿el multiplicador del gasto era igual al multiplicador de los tributos? En números absolutos, cuando dábamos el ejercicio de la unidad 2. No, el multiplicador de impuestos es más chico siempre. Era más chico. potente. Claro, entonces, por ejemplo, si teníamos, yo les dije que tenemos un multiplicador de 5 en este caso, teníamos un aumento del gasto de 10 y un multiplicador de 5. ¿Qué ejemplo me pueden dar de un multiplicador de los tributos? Va a tener que ser un número como comparado a 5. Menor, buenísimo. Entonces, si por ejemplo, por el caso A, por el incremento del gasto público, teníamos, por ejemplo, que aumentaba 10 el gasto público y el multiplicador era 5, entonces aumentaba la economía 50. Pero ahora le tenemos que restar porque se financia con impuestos. Entonces, vamos a tener esos 10 por un multiplicador, por ejemplo, un número 4. Entonces, vamos a sumar 50 y vamos a restar 40, ¿no? No, porque los impuestos, recuerden que, ¿qué hace con el ingreso? Lo disminuyen el ingreso disponible. Claro. Entonces, en vez de volver, digamos, en vez de disminuir en 50, va a disminuir, por ejemplo, en este caso que decía Pato, ¿en cuánto? El multiplicador es 4. 40. 40. En 40. Entonces, fíjense cómo lo graficarían, porque no volvería a su lugar inicial. Fíjense cómo lo graficarían y ahora lo vemos juntos, ¿eh? ¿Quién se anima a decir cómo lo graficaríamos? Por el incremento del gasto público. Yo dije que la IS fue hacia la izquierda porque se aumenta el impuesto, disminuye el ingreso disponible y por lo tanto también disminuye la demanda agregada. Claro. ¿Y la vas a disminuir hasta dónde? ¿Hasta el equilibrio inicial? No, porque tiene que... Yo bajé la IS hacia la izquierda. Claro, o sea, en el caso A que vemos ahí en el gráfico, aumentábamos, por ejemplo, debe ser 1 centímetro. Pero como se financia con impuestos, le restamos, digamos que es medio centímetro, lo que se ve ahí, la rayita punteada. Entonces, en el equilibrio final va a ser más alto o más bajo que el inicial. Más alto. Va a ser más alto. Una tasa de interés más alta y un producto también más alto. Sí. Y comparado con el caso A, que se financiaba con deuda, ¿cómo va a ser?
La diferencia entre los puntitos B y C sería. Tendría un menor impacto en el ingreso de equilibrio, porque aumentó, pero no tanto como si se hubiera financiado, por ejemplo, con esa emisión de deuda. Y la tasa de interés aumentó de IE a I', no tanto como hubiera aumentado en el primer caso, que era a IE'. Ahí entendieron la diferencia entre los casos A y B, ¿no? El caso A sería más expansivo. Y en el caso B, si le preguntan en un examen, tendrían que hacer una flechita como diciendo, el primer paso subimos la IS hasta acá, el segundo paso la disminuimos hasta el nuevo nivel, pero bueno, el equilibrio final es mayor que el inicial igual. Y ahora vamos a... Espera, Pato, porque Francisco quería hablar, no sé si tenía alguna pregunta. No, dije, claro. buenísimo. O sea, se entiende que, la diferencia radica en este tema del multiplicador, ¿sí? Como lo explicó el profe. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que, digamos, detrás de estas políticas hay todo un efecto en la economía por el lado del equilibrio en el mercado de bienes, que es la curva IS, y también en este caso repercute en ese mercado. Obviamente que tiene efectos también en el mercado financiero, porque fíjense que la tasa de interés también varía. Y la tasa de interés, a ver, ¿por qué varía? Porque en este caso, fíjense, un mayor nivel de ingreso en lo que es la LM, oferta y demanda de dinero, ¿en qué les parece que puede repercutir? En una mayor demanda de dinero. Exacto. La oferta de dinero permanece igual. Entonces, como hay una mayor demanda de dinero, ¿por qué motivo? Transacción y precaución. Bien, muy bien. Entonces, en este caso, ante una oferta de dinero fija, hay una presión a la suba de las tasas de interés. Por eso es que la tasa de interés sube en un primer momento y al punto B, digamos. Luego, como la política es inversa, digamos, se aplican impuestos, hay una disminución en el nivel de ingreso, por lo tanto, la demanda de dinero motivo de transacción también baja. Por lo tanto, hay una presión a la disminución de la tasa de interés, ¿sí? Esta sería la explicación donde se relacionan ambos mercados, el de bienes y servicios y el financiero. Por eso es que varían tanto la parte, lo que es la variable del ingreso, como lo que es la tasa de interés que hace al mercado financiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno. ¿Vamos al caso C? Sí. Dice, financiado íntegramente con créditos del Banco Central. La situación inicial es la misma, aumenta el gasto público, se expande la IS, pero en este caso se financia con crédito del Banco Central. ¿Cómo se refleja en el modelo ISLM? Y va a Sería afectar a la curva LM. Se me juntaron las voces, no escuché bien. Que va a tocar a la curva LM. ¿Va a ser expansivo de la LM o va a ser contractivo? ¿Para dónde vas a mover la LM? Expansiva porque habría más circulante. Claro, el dinero que sale por el crédito que da el Banco Central. Claro, porque sería que otorga pesos y aumenta la cantidad de economía. No es lo mismo que en el punto A, dice Martina. No, en el punto A tenemos solamente deuda, financiado con deuda. Acá tenemos que nos da el crédito del Banco Central.
Cuando si el Banco Central no da el crédito, es lo que dijeron las compañeras antes, va a haber más circulante en la economía, va a haber más pesos en la economía. Eso afecta la base monetaria, por ende la oferta monetaria. ¿Qué curva va a modificar? Creo que ya le había preguntado, ¿no? La LM. La LM. La LM. Sería para la izquierda porque es expansivo. Mostrarle, ¿lo tenés gráfico, Jiménez? Sí, ahí se los muestro. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. O sea, acá lo que tenemos es que tenemos que expandir la IS y tenemos que expandir la LM. O sea, sintetizando, en el caso 1 solamente expandíamos la IS. En el caso 2 expandíamos la IS y la contraíamos, pero no toda la magnitud que la expandíamos. Y en el caso C, expandimos la IS y expandimos la LM. Eso sería sintetizando cómo fueron los tres casos y cómo se ve gráficamente. Profe, una pregunta. ¿Está mal si hacemos los tres gráficos por separados? Porque yo hice cada uno por separado. Porque si no, así como que se me iba a hacer mucho lío en el gráfico. No. Nosotros lo hicimos separado acá, como los ves. No, me parece que vos lo que preguntás sería los tres pasos o cómo, o los tres casos. ¿Los tres casos separados lo hiciste? Claro, hice los tres gráficos por separado. Sí, porque son tres situaciones distintas. Son tres planteos distintos. O sea, igual cada caso lo tenés que hacer en un mismo gráfico para ver cómo se mueven los equilibrios. El primer paso que se expande IS. Luego, por ejemplo, en este caso de que se financia, digamos, con préstamo del Banco Central, ahí, digamos, se tiene que expandir el EM, pero siempre en un mismo gráfico cada caso, porque justamente ver cómo mueven las variables, cómo juegan. Ah, listo, gracias. ¿Así lo hiciste vos? Sí. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Bueno, vamos a darles unos minutos para que hagan el ejercicio 4. Se los leo. Igual supongo que muchos ya lo tienen en el cuadernillo. Supongamos que el gobierno lanza un plan de obras públicas con el fin de incentivar la producción. ¿Hasta acá qué sería? La primera oración. ¿Qué es esto? Lanza un plan de obras públicas con el fin de incentivar la producción. Política fiscal. Política fiscal expansiva. Expansiva, buenísimo. Dice, evalúe dicha medida de política económica a través del modelo ISLM, suponiendo que la demanda de dinero es insensible a la variación en la tasa de interés. Piensen qué pasaría en este caso. Tienen que suponer que la demanda de dinero es insensible a la variación de la tasa de interés. Que la LM es vertical. ¿En qué estaríamos? En un caso extremo, ¿no? Lo que explicó Hernán el viernes pasado. Sí, sería el caso clásico. El caso clásico, buenísimo. Entonces, gráficamente ya dijeron que la LM es vertical. Entonces, ahora lo que tienen que hacer... Está el enunciado nomás en ese. Ah, bien. Ahí le puse en rojo como, digamos, las partes importantes del enunciado. Entonces, ahora gráficamente, el nivel de equilibrio inicial. Vieron que siempre nosotros teníamos una curva IS dependiente negativa, una curva LM dependiente positiva. Ahora, inicialmente, ¿cómo vamos a tener? Una IS se me tilda la camarita, no sé por qué. Es igual el ejercicio A. Lo hicimos en el 1A. Digamos. En el 1A, Claro, y ese...
vamos por partes. La IS, El ¿cómo plazo hacia la sería? izquierda, la IS. Pero la IS, ¿qué pendiente tiene en este ejercicio? ¿Cómo es la pendiente? ¿La IS no sería hacia la derecha por el aumento del gasto? Sí, pero ¿qué pendiente tiene la IS? Negativa. Ah, negativa. Fantástico. Y ahora dijimos que la LM, ¿cómo era? Vertical. Vertical. O sea, en el ejercicio 1A la LM tenía pendiente positiva. No me acuerdo qué chico habló. Esa es la diferencia. La IS va a ser igual, con pendiente negativa. La LM en este caso va a ser vertical. Entonces, cuando grafiquen, lo inicial es una LM vertical y una IS también con pendiente negativa, como venimos dando en todo el ejercicio. Entonces, eso es lo inicial. Y lo que pasa es que hay un plan de obras públicas, o sea, una política fiscal expansiva. Después de hacer ese equilibrio inicial, ¿qué curva vamos a mover? ¿La IS o la LM? A la La IS, derecha. a la derecha. Fantástico. Y el resultado final, háganlo gráficamente. El resultado final, ¿qué vamos a tener? O sea, cuando hacen el resultado final, siempre la pregunta es ¿qué pasa con el nivel de ingreso de la economía y el nivel de la tasa de interés de la economía? Si se mantiene, suben o bajan cualquiera de esas variables. Claro, el producto permanecería igual, pero sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés, me muestran. ¿Y el ingreso qué pasa? No te escuché, Alma. El ingreso quedaría igual porque estamos en Claro. vertical. Claro. Buenísimo. Veo que lo interpretaron todos. Vamos a subir la tasa de interés y vamos a mantener el nivel de ingreso. ¿Tenés el grafiquito? Ahí tenemos cómo arrancamos el ejercicio. Vieron que siempre arrancábamos generalmente arrancás con una cruz y no estás en un caso extremo, con una LM positiva. En este caso tenemos un caso extremo de una LM vertical, porque estamos en el caso clásico, como dijo una de sus compañeras. La IS sigue siendo pendiente positiva y el ejercicio nos dice que aumenta un plan con el fin de incentivar la producción. Entonces vamos a mover la IS para arriba. Ahí está. Y bueno, una vez que ya lo ven gráficamente, fácil. La tasa de interés ven que aumentó y el nivel de ingreso de la economía es el mismo. Ahí hay una preguntita en la filmina, dice, ¿quiere decir que el producto se redujo? Obviamente no. Cambió la composición interna, digamos. O sea, si antes en el PBI, no sé, aumentó lo que sería el gasto público y, por ejemplo, digamos que bajó el consumo. Si antes teníamos 100 consumo y 100 gasto público, ahora tenemos 50 consumo y 150 gasto público. O sea, lo que es gasto público, internamente dentro del PBI creció, pero el PBI total es igual. Por eso el nivel de ingreso de la economía es lo mismo. ¿Vamos al ejercicio 5 o le quedó alguna duda con este caso extremo? Recuerden siempre el efecto expulsión, justamente, sería lo que digamos, los clásicos dicen, es que este movimiento, esta política del Estado estaría expulsando, entre comillas, ¿no? Como ganándole lugar a lo que es la inversión privada. Por eso es expulsión, como que expulsa a la inversión privada. Poné la siguiente, tener el enunciado del 5. Está solo, ahí está. Lo leo en voz alta, que lo están viendo. Si la autoridad económica quiere reducir el déficit fiscal y garantizar al mismo tiempo que no disminuirán ni la producción ni la inversión. ¿Existe alguna combinación de política fiscal y monetaria que permita lograr este objetivo? Si es así, explíquelas. Bueno, acá en el ejercicio le está diciendo si hay una combinación de política fiscal y monetaria. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Qué va a pasar? Se van a mover ambas curvas. Piensen un poco cómo lo harían.
Partan de un equilibrio inicial, les recomiendo. Partan de un equilibrio inicial y prueben a mover una curva y otra, a ver de qué manera puede, como dice ahí, digamos, mantenerse, a ver, lo vuelvo a leer, digamos, mantenerse la producción y la inversión. Veamos en el enunciado. ¿Ustedes creen que, según el enunciado, estamos con la presencia de un caso extremo o estamos en la presencia de pendientes normales de las curvas? ¿Sería un caso extremo de IS vertical por la inversión? No te está diciendo que la inversión es insensible a la tasa de interés. Te está diciendo como resultado final, queremos que el nivel de producción sea el mismo, que no disminuya la producción en la inversión. En sí, el tema de la inversión, a ver, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué dice de la inversión? ¿Qué es lo que quiere que se mantenga? ¿Cuál es el costo de oportunidad de invertir? ¿Qué variable es la que define o no que haya más inversión? La tasa de interés. Bien, entonces justamente ahí nos está diciendo algo sobre la tasa de interés. ¿Reducir el déficit fiscal puede ser bajar el gasto público? Claro. O sea, sería IS hacia la izquierda. Claro, está bien lo que hace. O sea, ustedes tienen el ejercicio, vaya por las partecitas. La primera partecita le dice la autoridad económica quiere reducir el déficit fiscal. Así que lo primero que va a pasar es eso, se disminuye el déficit fiscal. Teóricamente sí puede ser por varias razones, ¿no? O dejar de gastar o recaudar más. Por alguna forma, la diferencia entre ingresos y gastos tiene que disminuir. Por ejemplo, ¿cuál dijiste vos? Habías dicho bajar el gasto. Bajar el gasto. Claro, sería política fiscal contractiva. Y claro. Bueno, entonces... ya sea, y en ese caso ya sea por aumentar los ingresos, ¿cómo aumenta el Estado sus ingresos? A través del aumento de impuestos. O bien disminuyendo sus egresos. Sí, las transferencias o el gasto público. En definitiva, una política común. Sería fiscal. Perdón, profe, no entendí la pregunta. ¿Monetaria expansiva? No, monetaria no. Alma, estabas encaminada. Una política, en definitiva, ¿qué política sería para reducir el déficit? Sería una política fiscal contractiva. Claro. Entonces, gráficamente, la primera parte de este ejercicio van a tener una curva IS dependiente negativa que se contrae. Ahora vamos a la otra parte del ejercicio. Acá sería la primera parte. Claro. Se contrae la curva IS. Y la otra parte del ejercicio decía, esperen que lo leo porque... garantizar al mismo tiempo que no disminuirán ni la producción ni la inversión. Como la IS ya cayó, lo que puede hacer el Estado es alguna política monetaria, o sea, y es lo que le dice el ejercicio, si tienen una combinación de política fiscal, la fiscal ya saben, es contractiva. Entonces, ¿cómo va a ser una política monetaria que logre tener un mismo nivel de producción, la inversión? Y tiene que ser expansivo. Claro. Entonces, la LM, ¿para dónde se va a correr? A la derecha. Para la derecha, buenísimo. ¿Hasta qué nivel? Ustedes piensen ahora que están en la economía ahora tiene la curva IS que está punteada, digamos. Tienen esa LM que es la línea recta roja. ¿La tienen que mover hasta qué nivel?
para mantener el mismo nivel. Hasta el nivel del punto A, claro, para mantener el mismo nivel de producción. Y ahí estaría. Ahí está, ¿no? Entonces, en el resultado final, en el punto C, se pudo compensar con la política monetaria, con una política monetaria expansiva, se pudo compensar la política fiscal contractiva para mantener un mismo nivel de ingreso de la economía. Vamos a tener una diferente tasa de interés, pero el nivel de ingreso de la economía es el mismo. ¿Vieron que en el ejercicio? Y la condición, perdón, Pato, la condición era que no baje la inversión. O sea que, justamente, si la tasa de interés no importa que sea igual o más baja. O sea, lo importante es que no suba, porque si suba, sí va a desestimular la inversión. Entonces, lo que le iba a decir es, a diferencia del punto 1B, en el punto 1B lo que quería el gobierno era mantener la tasa de interés. Recuerdan, el punto 1B, como resultado final se mantenía la tasa de interés inicial. Acá en este ejercicio 5 lo que quiere el gobierno es mantener el nivel de producto de la economía. Entonces, según la política a la que quiere llegar, ¿qué hace con sus políticas? Si son monetarios, o fiscales, contractivos o expansivos. Profe, sería que disminuyeron los impuestos y compraron bonos. Cualquier política monetaria expansiva. Hay varias. Sí, pero como para darme cuenta, digo. Claro. Claro, por ejemplo, comprar bonos. A ver, recordemos, ¿qué otras políticas monetarias expansivas conocemos? Bajar la tasa de encaje legal. Bien, el encaje legal, ¿eso qué genera si baja el encaje legal? Sería una política monetaria expansiva, porque pueden prestar más plata a los bancos. Estimula la creación secundaria de dinero a través de los bancos comerciales. Muy bien. Santi. No, nada de que aumentar el multiplicador monetario. Eso. Perfecto. Sí, Lourdes. Compra de títulos públicos. Bien, o como dijo el compañero, creo que Albano dijo compra de bonos, también. Compra de divisas. Perfecto. O sea, todo lo que sea inyectar dinero en la economía, o sea, aumenta el stock del activo del Banco Central. Por ejemplo, en la compra de divisas, en la compra de bonos, en la otorgación de créditos al sector privado también puede ser, o al sector público. Ximena, todo eso, sí. Esta filmina que está usted compartiendo, ¿es la solución de qué caso? ¿De qué ejercicio? El ejercicio número 5. 5. Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces todo lo que genera una inyección de efectivo que aumente la base monetaria, porque en este caso aumenta el circulante, es una política monetaria expansiva. Eso para repasarlo, porque después, en los exámenes, digamos, nosotros tenemos, en este caso estamos jugando los dos mercados, el equilibrio del mercado de bienes y el equilibrio del mercado financiero. Pero a veces hay ejercicios que nos piden solamente sobre el mercado financiero y nos tenemos que centrar solamente en la oferta y demanda de dinero. Pero en este caso están ambos entrelazados, ambos mercados. Bien. Bueno, y ahí Martina decía, si baja la tasa de interés, como en este ejercicio, no aumenta la inversión. Y es parte de lo que dice el ejercicio. El ejercicio lo que quería era que no caiga la inversión. Si se mantiene o aumenta, es bueno, digamos. Sí, aumentaría la inversión si hay menos tasa de interés. En la composición, cuando haces un análisis interno del PBI de esa economía, la inversión sería más alta. Vamos al ¿Alguna duda? ¿Pasamos? Dale, pasemos al 6. Pasemos, bien. Suponga que el gobierno disminuye la tasa impositiva sobre el ingreso. Ahí está. Evalúe dicha medida suponiendo que la demanda de dinero es perfectamente elástica, sensible con respecto a la variación de la tasa de interés. Ahí se lo pinté bien en rojo para que presten atención a esa parte del enunciado.
De vuelta, leámoslo. Vamos hasta el puntito. Suponga que el gobierno, disminuye la tasa impositiva sobre el ingreso. ¿Qué tenemos? ¿Tasa política fiscal, política monetaria, contractiva o expansiva? ¿Qué tenemos? Expansiva. Monetaria expansiva, ¿puede ser? A ver, Sería otra fiscal expansiva. Fiscal expansiva. ¿Por qué fiscal y no monetaria? Así le aclaran al chico que... Porque está hablando de impuestos. Porque habla de impuestos. La IS se desplazaría. Sí, me equivoqué. Bueno, está bien, pero Interés. es bueno porque los que tienen dudas se van aclarando así. Siempre es bueno que alguno se equivoque porque si no, creemos que todos saben. Bueno, entonces empieza el ejercicio con eso, con una política fiscal. ¿Cómo? Expansiva. Buenísimo. ¿Sería otro caso extremo? Claro, ahora dice, evalúe dicha medida suponiendo que la demanda de dinero es perfectamente elástica, sensible, dice el ejercicio, con respecto a la variación de la tasa de interés. Entonces, suponiendo que la demanda de dinero, estamos hablando de la curva LM, ¿no? Si vamos al mercado financiero, ¿cómo dibujaríamos esta demanda de dinero? LM es horizontal. Porque la demanda de dinero, ¿cómo sería? También. También horizontal, ¿no? Porque es la demanda de dinero. Siempre la oferta de dinero es la que define el Banco Central. Pero la demanda de dinero es, digamos, la que termina de, según cómo sea esa sensibilidad o no a la tasa de interés, la que termina definiendo la pendiente de la LM. ¿Recuerdan cómo lo que habló Hernán el viernes? ¿Cómo se llama este caso extremo? Cuando tenemos una LM horizontal. Trampa de liquidez. Buenísimo, prestaban atención. Cuando lo vean teóricamente y profundicen, es cuando se habla de la trampa de liquidez. Entonces, en el equilibrio inicial, en el ejercicio en sí, ahí ya, eso sería el equilibrio inicial, ¿no? Estamos en una trampa de liquidez, ahí arriba lean lo que está en negrita, puse política fiscal expansiva, o sea, tenemos una IS con pendiente negativa, y estamos en presencia de una trampa de liquidez, o sea, una LM horizontal. ¿Qué va a pasar según el supuesto del ejercicio? Se lo recuerdo, suponga que el gobierno disminuye la tasa impositiva sobre el ingreso. ¿Cómo repercute? Se desplaza a la derecha. Buenísimo. Y en el resultado final, ¿qué va a pasar con el ingreso de equilibrio? Antes de que lo vean así gráficamente. Si IS se desplaza a la derecha. El ingreso va a aumentar, pero la tasa de interés queda igual. Buenísimo. Ahí está. Profe, yo no me doy cuenta, cómo darme cuenta cuando la LM es horizontal o vertical. Cuando estás en un caso extremo sería. Claro, eso no me doy cuenta. Yo tampoco. Claro, mira, anda al enunciado, Jiménez. Al enunciado de este ejercicio. Ahí voy. Igual eso cuando repasen teoría se van a dar cuenta enseguida, ¿no? Pero ustedes los que tienen, generalmente en el ejercicio les van a decir de que algo es sensible o directamente insensible. ¿Cómo dice cuando tenemos el otro caso? Dice insensible. Dice insensible, claro. Bueno, entonces cuando ustedes tienen que algo no lo afecta o lo afecta en extremo. Fíjense, la otra es insensible a la variación de la tasa de interés. Claro, insensible a la variación de la tasa de interés, ¿qué quiere decir? No importa si se modifica la tasa de interés, no la afecta. Y en el otro sería el otro caso. Se modifica un poquito la tasa de interés, lo afecta muchísimo. Sería. Por eso es que tenemos los casos extremos así. Igual estos términos los van a profundizar en micro. Pero está bueno saberlos también acá. Sí. Y cuando es cruzado, disculpa, cuando es cruzado no dice nada. No dice nada que es sensible ni insensible. Digamos, claro, es digamos la situación, digamos, normal, llamémosle normal, ¿no? En el mercado financiero, donde la demanda de dinero, ¿cómo tenía pendiente? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan del mercado financiero, cómo era la demanda de dinero? Porque no se olviden que esto parte del equilibrio del mercado financiero. ¿Recuerdan cómo era la pendiente? Negativa. Era negativa. Entonces, esperen, que ahora a ver que les voy a... directamente ya sé qué va a hacer. Le voy a copiar una filmina del mercado financiero. Yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, si dice que es perfectamente elástica, sensible, o sea que si aumenta o disminuye un poco, le afecta mucho, pero al ser horizontal nunca va a subir o bajar la tasa de interés, si es horizontal la línea. Claro, esa es la consecuencia de estar en una trampa de liquidez. Creo que si lees teóricamente a Japón le pasó, pero la idea sería esta. Si vos tenés, y generalmente se da con una tasa de interés muy cercana a cero, vos generalmente tenés una tasa de interés, digamos, del 10%. Entonces, hay 10 personas que quieren poner una verdulería. Y con la tasa de interés del 10%, algunos dicen, bueno, la inversión me conviene, puedo, voy a salir ganando, y otras dicen que no. Si la tasa de interés baja al 8%, algunas personas de las que dijeron con 10 antes no, ahora van a decir que sí. Entonces eso te aumenta la inversión. Esa sería la lógica, ¿no? Baja la tasa de interés, te aumenta la inversión. Gente que antes no invertía, ahora te invierte. Ahora, en una trampa de liquidez, generalmente se da cuando la tasa de interés está muy cercana a cero. Entonces, a lo mejor la tasa de interés es 0,75%, o sea, menos del 1%. Y de repente te baja a 0,50%, un cuarto de punto porcentual. Y esa baja ya no te provoca que haya más inversión. Entonces eso se llama trampa de liquidez. Entonces tu política monetaria, en ese sentido, no tiene un efecto en la economía real, digamos. Vos podés bajar un poquito, esa tasa se daría generalmente en casos cercanos de tasa de interés a cero. Esa baja en la tasa de interés que te cobra el banco, por ejemplo, ante un préstamo que vos querés hacer para poner tu verdulería, no hace que más personas vayan a pedir préstamo. Entonces, el banco bajó, o el gobierno en general, la política del Banco Central del Gobierno bajó esa tasa y aún así no logra que aumente el nivel de inversión. Entonces, eso se llama estar en una trampa de liquidez. ¿Entendés un poco la idea de cómo sería aplicado en la práctica? Claro, sí. Eso es lo que se llama cuando es insensible o inelástico la tasa de interés. Es insensible, baja y no surte efecto. Y acá que dice que es perfectamente elástica. En este caso es sensible. Ya estamos en el extremo, digamos, ya bajó todo lo que tenía que bajar la tasa de interés. Ya una baja de la tasa de interés no te aumenta la inversión. Por eso estamos en una trampa de liquidez, se llama. Claro. Perdón, esperen, capaz que lo dije al revés. Perfectamente elástica. ¿Lo dije al revés? Sí, le dijiste al revés, pero te la aclaré por eso. Listo. Listo, menos mal. O sea, muy sensible, que es muy, muy sensible, perfectamente elástica significa que es muy sensible. Baja un poquito, pero no hay efectos. Por más de que baje, no hay efectos. Inelástica, esperen, yo esto lo había agregado. Inelástica es el caso anterior que vimos, a ver acá. Claro. O sea que no, por más de que la tasa de interés suba, baja, o sea, en este caso la demanda de dinero no varía. O sea, en este caso no hay confianza en el sistema financiero directamente. Por más de que el sistema financiero ofrezca una tasa de interés altísima, en este caso la demanda de dinero por motivo de especulación, no estaría activando, digamos, no estaría generando la demanda de dinero motivo de especulación. Entonces, digamos, no hay efecto. La política monetaria tampoco tiene efecto. Vamos al ejercicio 7 que está relacionado
Bien. Con el 6. Ay, perdón. A ver. Debe ser y la 15, la 16 más o menos. Acá, pues esta la agregué yo para explicarlo. Aquí. No, una menos. Ahí está. Entonces, según lo que vimos en el ejercicio anterior, vieron que en el ejercicio anterior algo pasó, ¿no? Aumentamos la IS y ¿qué había pasado con el nivel de ingreso de la economía? En el ejercicio 6. Aumentó. Aumentó. La tasa de interés obviamente se mantuvo igual. La pregunta 7 dice, ¿qué tipo de política recomendaría para mejorar el nivel de ingreso producto de una economía si ésta se encuentra frente al contexto de una trampa de liquidez? Justifique su respuesta. Bueno, es lo que venimos hablando ahora. O sea, el contexto de la trampa de liquidez, que estamos con una curva de LM horizontal. ¿Qué dijimos? Si hacemos una política monetaria, ¿repercute en el nivel de ingreso de la economía? No. ¿Y si hacemos una política fiscal tipo la que hicimos en el ejercicio 6, ¿repercutió en la economía? En la política monetaria dijimos que no repercute en la economía, si estamos en presencia de una trampa de liquidez. En el ejercicio 6 no hicimos una política monetaria, hicimos una política fiscal. ¿Y qué dijimos? ¿Que creció el ingreso de la economía o que no creció? Sí, creció. Entonces, ¿la política fiscal es efectiva o es inefectiva? Sí, es efectiva, pero la expansiva. Claro. Bueno, entonces sería, si en una pregunta de examen les aparece esto, tienen que decir, la política monetaria no es efectiva por tal motivo, la política fiscal sí es efectiva por tal motivo. Obviamente, haciéndolo gráficamente, ya se van a dar cuenta enseguida y van a poder justificarlo mejor teóricamente. Pero es repasar lo que significa trampa de liquidez, saber qué tipo de políticas se pueden aplicar y cuál es efectiva y cuál no. Y bueno, y el ejercicio 8 se lo dio Hernán el viernes. Y con eso se terminan los ejercicios de esta unidad. ¿Les quedó alguna duda de algún ejercicio? Y así sería mi gráfico. Ahí lo tenés. Ahí, claro, ahí tienen que explicar. Sí. ¿Por qué una política fiscal? Mira, Noelia, ahí la ves gráficamente ahí lo ves. ¿Qué pasa con la política fiscal una vez aplicada? ¿Qué tenemos? Un nivel de ingreso de la economía mejor, ¿no? La tasa de interés queda igual, pero el ingreso de la economía es más alto. Entonces, claro, pero entonces, profe, sería fiscal y específicamente expansiva, ¿no? Porque la contractiva no aumentaría el... Claro, sí, obvio. Ingreso. Tiene que ser expansiva. Y si estás en el caso contrario y el gobierno lo que quiere es contraer, estamos igual, tiene que aplicar una política fiscal contractiva porque sería una política monetaria, tampoco tendría efecto. El nivel de ingreso de la economía sería el mismo. Así que va a tener que hacer una política fiscal contractiva para que el ingreso de la economía... Sería el caso contrario, pasar del equilibrio E' al equilibrio E. Lo importante sería que bajo trampa de liquidez, lo efectivo es utilizar política de fiscal. Eso sería lo importante que tienen que tener en la cabeza. Bueno, con eso estamos. ¿Hay alguna otra duda? Porque deberíamos estar cerrando esta unidad 5 para empezar con las 7. No, profe, se entendió bien. Vale, buenísimo. Tato pregunta si hay un PDF con las resoluciones. No, por eso es que, si no, digamos, ni daríamos la clase. O sea, es lo importante es participar de las clases. Y de paso se sacan dudas de los ejercicios, como pasa en cada ejercicio. Sí. Por ahí le decimos, bueno, a ver, para agilizar,
pueden hacer impresión de pantalla, pero bueno, la idea es que ustedes lo vayan copiando también, vayan resolviéndolos. No es. Nosotros hasta ahora no hemos tocado el tema precios. Siempre hablamos, esta tasa de interés que hablamos es en términos reales, y en la parte del ingreso también. O sea, todo es en términos reales. Ahora en la 7, que vamos a empezar hoy, vamos a poner algunas cositas más a este modelo. Por eso es que saltamos de la 5 a la 7, y la unidad 6 la vamos a dar después. Bien. Bueno, vamos a dejar de compartir. Yo ahora les voy a compartir el Power de la unidad 7 que tiene el campus. Avísenme cuando lo vean. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno. Fíjense, o sea, ¿qué es lo que implica que la economía esté abierta? Primero. Que haya importaciones y exportaciones. Bien. La intervención de la economía con el resto del mundo. El comercio internacional. Bien, perfecto. Y fíjense que nosotros no solamente incluimos en el mercado de bienes, también vamos a incluir ahora lo que es el mercado financiero. Por eso es que decimos que vamos digamos, que esto que estuvimos viendo en el modelo ISLM, después, digamos, se va a trasladar, o sea, va a complejizarse con la apertura de la economía, tanto en el mercado de bienes como en el mercado financiero. Bien. Bueno, entonces, el hecho de abrir la economía va a tener implicancias en el mercado de bienes y servicios, por un lado, como bien ustedes dijeron, en lo que son las importaciones y las exportaciones, en los mercados financieros, a través también de inversiones en otros países o que vengan inversores extranjeros a nuestro país, y en el mercado de factores. El mercado de factores, ¿se acuerdan cuando calculábamos el Producto Bruto Nacional? Bueno, en ese caso, que tenía que ver, digamos, con la renta de factores externos, extranjeros de nuestro país, el ingreso, digamos, el ingreso de factores locales en otro país o el egreso de dinero por factores extranjeros que trabajan acá en Argentina. Bueno, eso, digamos, sería el caso de mercado de factores, el cual nosotros en esta unidad nos vamos a estar basando básicamente en los mercados de bienes y servicios y el financiero. Y fíjense, el mercado de bienes y servicios tenemos distintas, tenemos distintas políticas que hacen, que son, por ejemplo, el cobro de aranceles, los aranceles, por importaciones, las retenciones a las exportaciones, que en nuestro país las conocemos muy bien por toda la movida del campo, cuando se le cobra mucho a las de retenciones a los productos agropecuarios que salen, bueno, ahí siempre vemos alguna que otro movimiento, digamos, de movilizaciones, digamos. Bueno, después son las cuotas de importación, es decir, hasta qué volumen se puede importar. Cupos también, son los cupos para importar o exportar, restricciones para arancelarias, son todas medidas políticas que afectan este mercado de bienes y servicios. Y también está la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que también puede estar interviniendo en este comercio internacional de bienes y servicios. Bueno, después tenemos lo que son los mercados financieros. Entre los mercados financieros también, digamos, están lo que son los capitales golondrinas, que van y vienen buscando
a dónde tener una mayor rentabilidad, y bueno, en medidas políticas al respecto tenemos los impuestos, estos capitales golondrinas, o también hay otra forma de inversores que se les llaman fondos buitres, bueno, que son los que buscan también tener esa máxima rentabilidad, al mejor postor, allá van. Bueno, y el mercado de factores, como le dije, nosotros no lo vamos a tratar en esta unidad, pero bueno, lo que sí vimos fue en la unidad 1 con esa renta, digamos, cuando calculamos el producto bruto, bruto nacional. Bien. Bueno, el tipo de cambio, vamos al tipo de cambio. Fíjense la definición que tenemos acá y que seguramente ustedes la habrán visto en la introducción y la sabrán, digamos, en la vida cotidiana. El tipo de cambio, fíjense cómo está expresado aquí. Es el precio relativo de una moneda expresado en otra. O sea, el número de unidades de la moneda local que hay que entregar para obtener una unidad de moneda extranjera. A ver, ¿quién se anima a darme un ejemplo de cuál es la moneda de referencia en nuestro país? Moneda extranjera de referencia. Dólar. ¿Y cuál es el valor del tipo de cambio del peso argentino respecto al dólar? Y ahora como 154 por ahí. El blue. El blue. Y el oficial el 90 y algo. Casi 100. Bien. Cerca de 100 pesos el dólar oficial, aproximadamente. Claro. Bien. Bueno, a ver. ¿Y eso qué significa? 100, a ver, ¿quién fue que recién dijo 100 pesos? ¿Albano? Sí. Bien, a ver, ¿qué sería? 100 pesos el dólar, ¿sería cuánto? ¿Cómo sería? A ver. 100 pesos vale $1. Bien, yo tengo que entregar 100 pesos, o sea, la moneda local es la cantidad de monedas local para obtener una unidad de moneda extranjera. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense de cómo nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, el tipo de cambio de referencia para poder interpretar y recordar esta definición. Porque después, cuando tenemos ejercicios, digamos, ejercicios de la materia, ¿no? Por ahí tenemos, bueno, cuál es el tipo de cambio, y cuando hay distintos países, que no es Argentina y Estados Unidos, que ya sabemos que son tantos pesos por dólar, ahí por ahí nos confundimos, ¿sí? Lo importante siempre es saber cómo es la relación entre países, es importante saber cuál es el país local, porque el país local te va a determinar cuántas unidades de moneda de ese país se le va a dar para intercambiar una unidad de moneda del otro país, ¿sí? Siempre cuando tengamos relación entre dos países, bueno, ¿cuál es el local? Bueno, y siempre cuando lo expresemos va a ser tantos pesos sobre dólar, sobre euro. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, supónganse que yo digo, el tipo de cambio de un país respecto a otro es 5 euros sobre un real. ¿Cuál es el país local? El de los euros. Bien. ¿Y el extranjero? El de los reales. Bien, Brasil, por ejemplo, un país de la Unión Europea, el de los euros, puede ser tal vez Francia, y Brasil sería el extranjero. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien cómo se expresaría el tipo de cambio? Sí. Nominal, ¿sí? Nominal, porque bueno, ahora justamente, que es lo que preguntaba la compañera antes, ahora va a empezar a jugar el tema real, lo nominal y lo real. Bien. Bueno, y fíjense,
nosotros, digamos, o sea, en economía, en lo que es el mercado cambiario, hay distintos tipos de cambio, distintas, digamos, modalidades de tipo de cambio, donde esto seguramente lo han visto en microeconomía, pero digamos los grandes polos son el tipo de cambio fijo. ¿Qué significa que el tipo de cambio sea fijo? A ver si recuerdan. ¿Por qué es fijo? ¿Quién lo fija? El Banco Central. El Banco Central, la autoridad cambiaria, que por lo general es el mismo Banco Central, ¿sí? Que va a definir la política cambiaria. Es decir, en Argentina, por ejemplo, el tipo de cambio está. Nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, ¿o no? En este momento tenemos un tipo de cambio de, digamos, de flotación sucia, digamos, se llama. Porque, a ver, vayamos primero a lo que es tipo de cambio flotante. ¿Qué sería? ¿Quién fija en un tipo de cambio en un sistema de... ¿Cómo? La oferta flexible, la oferta y la demanda lo determina. Claro, la oferta y la demanda de divisas va a ser la que determine el valor del tipo de cambio. Es decir, si hay un exceso de oferta de divisas, hay muchas, es más probable que su precio baje. Bien, y viceversa. Si hay una oferta, un exceso de demanda de divisas, lo más probable es que el precio suba, porque el bien escaso, digamos, es lo que todos quieren conseguir, básicamente. Entonces sería un sistema de tipo de cambio flotante, tiene que ver justamente con eso, con el mercado determina su valor. Y de flotación sucia, ¿qué les parece? Sería una mezcla entre flexible y fijo. Claro, muy bien. Bueno, y qué bien que ahora dijiste la palabra flexible, porque flotante o flexible serían como sinónimos, ¿sí? Hay libros que lo van a tener como flexible. Bien, muy bien. Entonces, el tipo de cambio de flotación sucia sería, a ver, por ejemplo, lo que pasa en Argentina. O sea, dentro de todo se quiere mantener un valor. O sea, hay momentos en que vieron que todos los días algo sube. Vieron que el tipo de cambio, si todos los días va moviendo, siempre, un 3%, un 4%, siempre algo está subiendo. Porque hay una presión del mercado que está, digamos, presiones, digamos, de índole económica, que en el mercado de divisas tiene su reflejo y hacen que el tipo de cambio aumente. Puede ser presiones también inflacionarias, bueno, hay distintos tipos de factores que hacen que vaya todos los días aumentando un poquito. Entonces, no es fijo del todo, o sea, es fijo, pero sin embargo, tampoco es flexible, porque siempre el Banco Central está atento a esas, digamos, tendencias alcistas para siempre hacer alguna medida para poder mantener el valor del tipo de cambio dentro de ciertos límites, porque si el tipo de cambio se dispara, genera otro tipo de efectos en la economía. Ahora que nosotros estamos teniendo un panorama de esa interrelación en el mercado de bienes y servicios con el mercado financiero, vemos cómo todo está interrelacionado, y por lo tanto, el Estado, cuando se dispara alguna variable, tiene que estar haciendo políticas para mantenerla, o sea, una política, por ejemplo, de esterilización o de atenuación de los efectos, ¿sí? Entonces, bueno, esa, digamos, como empiezan a conjugar las políticas también. Profe, bien, ¿hay alguna duda? Sí. ¿Y el banco, por ejemplo, cuándo intervendría en el tipo de cambio de flotación sucia? Y, por ejemplo, supónganse de que se liquidan las exportaciones, ¿no? Hay exportaciones, se liquidan las exportaciones y hay una mayor oferta, o sea, hay una mayor oferta de divisas. Si hay una mayor oferta de divisas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio? ¿El tipo de cambio? Bajaría.
Y si baja el tipo de cambio, vamos a ver, esto tiene implicancias, por ejemplo, en la competitividad de la Argentina. ¿Por qué? Porque si baja el tipo de cambio, por ejemplo, a los sectores que son exportadores, si le baja el tipo de cambio, van a recibir menos por lo que venden. Entonces, bueno, justamente lo que hace el Banco Central es, digamos, porque no se olviden que el Banco Central, el Estado, también está, digamos, está en representación de ciertos intereses económicos, o está regulando o congeniando los distintos sectores económicos para que no pierdan, básicamente. O está, según el proyecto de país, está jugando bajo ciertos, o sea, apuntando a ciertos intereses respecto de otros, apoyando a ciertos sectores más que a otros. Entonces, justamente, lo que, o sea, el Banco Central va a estar fijándose, digamos, va a estar, digamos, operando en el valor, va a estar ayudando o no a que ese valor se mueva. No sé si te respondí. Por ahí me fui por las ramas y no te respondí. Sí, entendí. Gracias. Bueno. Profe, ¿y nosotros por qué tenemos tantos diferentes dólares? Viste que está, qué sé yo, el dólar líquido, el dólar blue, el dólar oficial. Y bueno, porque eso también tiene que ver justamente con esto que decía, digamos, es complejo y hay cuestiones políticas de fondo. Política en relación a lo que son los intereses. O sea, en lo que es, por ejemplo, todo lo que es el mercado agroexportador, hay un dólar que es, ¿cómo se llama? Bueno, hay referencias, por ejemplo, de solidario. De lo que es, sí, solidario, después está lo que es el dólar a futuro. Hay distintos tipos de dólares según los mercados que especulan con lo que va a valer el dólar en tal momento, porque, por ejemplo, todo lo que es lo agropecuario, o sea, hoy están cosechando, pero no saben cuándo lo van a vender, o sea, o lo venden, o hoy están tal vez sembrando, pero el valor de la cosecha y la venta va a ser otro, o sea, hay una especulación con ese valor futuro, entonces ya lo venden antes, entonces, bueno, hay todas cuestiones, digamos, que por ahí son complejas para explicarlo así, digamos, y tiene su especificidad que yo tampoco se la sé decir porque, digamos, no lo sé específicamente, pero sí hay distintos valores del dólar justamente por eso, por distintos, digamos, distintos tipos de mercado en lo que se comercializa con uno u otro dólar, llamémosle. Pero bueno, siempre, según donde uno esté parado, por lo general, o sea, a uno esté parado en el sentido de que qué actividad económica realice, muchas veces se usa lo que es el valor de referencia del dólar de Banco Nación, que básicamente es el que define el Banco Central. Entonces, bueno, es como que el valor de referencia, por ejemplo, para una transacción inmobiliaria o, digamos, para las políticas, digamos, del Estado, siempre tenemos de valor de referencia lo que es el dólar del Banco Central. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? Bien. Bueno, y fíjense, según si el tipo de cambio es fijo o es flotante o flexible, vamos a llamarle de distinta manera a cuando sube o cuando baja su valor. Por ejemplo, cuando estamos en un tipo de cambio fijo, cuando sube se le llama devaluación o revaluación. Nosotros en nuestro país, ¿cómo lo solemos llamar? Devaluación. Devaluación. Porque que nunca pasa. ¿Cómo? O revaluación que nunca pasa. Que nunca pasa, y no creo que pase, pero bueno. Porque, bueno, nosotros tuvimos, o sea, si en un momento tuvimos fijo cuando fue el 1 a 1. No, ya han habido otros momentos, pero en ese caso era, digamos, cuando fue la época de los 90, cuando estaba el presidente Eduardo Menem, o sea, en ese caso teníamos 1 a 1, un dólar era un peso. Entonces, ahí en ese caso era una paridad totalmente fija.
y después se devaluó, o sea, después pasó a 3 pesos, a 3,10, y así fue, fíjense de lo que estamos ahora, casi 100, en 20 años. No, en 30 años, porque bueno, del 90. Así que bueno, eso sería lo que es tipo de cambio fijo. Y cuando es flexible, le llamamos depreciación a cuando aumenta su valor, y apreciación cuando baja su valor. Vamos a seguir. Fíjense, acá tenemos otro concepto, lo que viene ahora, que parte de lo siguiente. Nosotros lo que vamos a ver ahora es la definición de lo que es tipo de cambio real. Recién vimos el nominal, que es el que figura, digamos, cuál es el valor del tipo de cambio, el oficial. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos obtener el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, ahora lo vamos a ver, pero fíjense, parte de la ley de un solo precio. Es decir, ¿cómo nosotros expresamos en nuestro país el precio de los bienes extranjeros? O sea, ¿cómo traducimos lo que salen los bienes extranjeros a nuestra moneda? Y fíjense, tiene dos supuestos. Uno es que no existe distancia, es como que si yo quisiera comprar algo, lo compraría acá, o sea, no hay costos de traslado incorporado. Y otro supuesto es que no existen restricciones al comercio entre países, o sea, vos podés obtener cualquier cantidad que quieras de los productos extranjeros. Y en ese caso, podemos expresar en precio, por ejemplo, en pesos argentinos, cuánto saldría, por ejemplo, comprar, no sé, 100 autos en Alemania. 100 Mercedes-Benz. Supónganse que cada auto sale 1.000.000 de euros. En pesos, ¿cómo lo trasladamos? Tenemos que multiplicar ese 1.000.000 de euros por el valor del tipo de cambio. ¿Qué sería? A ver, ¿cómo lo definiríamos entonces? ¿Qué era el tipo de cambio nominal? La cantidad de unidades monetarias locales para comprar una unidad monetaria extranjera. Y en este caso, que les di el ejemplo de Alemania. Tenés que ver cuántos pesos valen comprar un euro para después hacer la cuenta 1.000.000 por la cantidad de pesos argentinos. Perfecto, perfecto. Es así, entonces quedaría expresado en moneda local lo que sale comprar bienes en el extranjero, ¿sí? Su precio por el tipo de cambio. Convertirlo a moneda local, ¿sí? Entonces, fíjense cómo quedaría definido el tipo de cambio real a partir de esta ley de un solo precio. O sea, el tipo de cambio real lo definimos como la E minúscula, y fíjense que el nominal era la E mayúscula, por el precio de los bienes extranjeros dividido el precio de los bienes locales. De ese mismo bien, o sea, ¿cuánto saldría comprar, digamos, un auto en nuestro país? O sea, es como que estuviéramos comparando los precios. A ver, ¿qué me conviene más? ¿Comprarme un auto en Alemania o comprarme un auto en Argentina? Entonces, en función del valor del tipo de cambio nominal, tenemos expresado este E minúscula, el tipo de cambio real, que no es otra cosa ni más ni menos que la competitividad de nuestro país. ¿Cuán competitivos somos en términos de precios, hablando, sí? ¿Respondo? ¿Quién quiso una pregunta? Sí, Cristian. La P en el denominador sería el precio viene en el país local, ¿no es cierto? Claro, sería el nivel de precios locales de ese mismo bien. Hablamos del mismo bien. Obviamente que uno no puede comparar un Mercedes-Benz, pero bueno, supongamos que Mercedes-Benz también fabrica en Argentina, qué sé yo. No sé, después ya el tema de lo que es la calidad en sí no está acá, digamos, analizada, sí, lo que es la competitividad en términos de precios, ¿sí?
que te sea indistinto comprar un bien, por ejemplo, un auto en Argentina que en Alemania. Entonces, fíjense que en ese caso, esa competitividad que yo les dije, en nuestro país va a depender de estos 3 factores. O sea, por un lado, del tipo de cambio nominal. Por otro lado, de lo que sale, por ejemplo, el auto en Alemania. Y por otro lado, de lo que salen los autos acá en Argentina. Es decir, puede ser que haya inflación en Alemania, que aumente los precios extranjeros, puede ser que haya inflación en Argentina y aumente estos precios locales, o puede ser que haya variación en el tipo de cambio que también afecten a la competitividad. Cuando hablamos de tipo de cambio real, entonces hablamos de cómo se expresa el tipo de cambio en términos reales, en términos de la cantidad de bienes y servicios que se pueden comercializar. ¿Se entiende? Miren, acá lo tenemos definido. Acá está mejor explicado que lo que yo les dije, ¿no? Fíjense, dice, mide el precio de una canasta de bienes y servicios disponibles en el extranjero en relación con los precios de la misma canasta de bienes y servicios, el P, sería eso. O sea, es como, supóngase que hablábamos de índice de precio. Vieron que nosotros hablábamos de índice de precio, P era, digamos, el índice de precio al consumidor era un indicador del nivel general de precios sobre una canasta básica, una canasta determinada. Supóngase que esa misma canasta la estemos pensando en Alemania. Entonces, vamos a ver cuán competitivo es nuestro país, o vamos a medir el precio de nuestra canasta de bienes respecto a la misma canasta de bienes en Alemania, básicamente. Acá se generalizó, el ejemplo que yo le dije de los autos, bueno, acá se generalizó a lo que es una canasta de bienes, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay dudas, chicos? Capaz que esto ustedes lo han visto el año pasado. Se entendió. Sí, se entendió, perfecto. Bueno, entonces fíjense lo que yo les decía. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una depreciación real? Una depreciación, esto es re importante que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense, vamos a volver al cuadrito de arriba. Fíjense, depreciación o devaluación, ¿qué significa? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Aumenta. Sube, aumenta. Porque a veces depreciar, nosotros nos imaginamos que es que baja, como que pierde valor, ¿sí? Bueno, cuando hablemos de depreciación es que sube el tipo de cambio. Que en definitiva es que pierde valor, pero se le dice sube, ¿por qué? A ver, si pensamos en la definición de tipo de cambio, ¿qué sería? Dijimos que era la cantidad de moneda local que tenemos que entregar para una moneda extranjera. Si hay una devaluación o depreciación y sube el tipo de cambio, por ejemplo, hoy el tipo de cambio es 100 pesos sobre $1. Pero si mañana sube a 120, ¿tengo que entregar más pesos o menos? Más pesos. Entonces mi moneda pierde valor, se devalúa respecto al dólar estadounidense, ¿sí? Por eso es que sube el tipo de cambio. Sube porque tengo que darle, siempre vayamos a la definición de tipo de cambio nominal. Tengo que entregar más moneda local de la mía para tener el mismo dólar. Entonces se deprecia, se devalúa mi moneda. Pero acuérdense que sube. ¿Se entiende? No escucho, calculo que sí. Entonces voy a seguir. Sí, entiendo. Bueno, fíjense entonces. Entonces, fíjense, depreciación real. A ver, antes hablamos nominal porque hablamos del E mayúscula, el tipo de cambio nominal. Ahora vamos a hablar del real. Pero ¿qué pasa? El tipo de cambio real, como está definido por esta fórmula,
pues no va a depender solamente del tipo de cambio nominal, va a depender de otros factores que son los precios internacionales y los precios locales. Fíjense que que haya una depreciación real significa o que el mundo se encarece o que nosotros nos abaratamos. Fíjense, son dos caras de la misma moneda. Entonces, a ver, ¿dónde nos conviene comprar? Si el mundo se encarece y nosotros nos abaratamos, ¿qué les parece? Local. Argentina. Y comprar acá en el país. Claro, y a otros países... Cuotas. ¿Cómo? En 24 cuotas. Bueno, pero a ver, no solo nosotros, otros países van a venir a comprarnos a nosotros porque estamos más baratos. Entonces, fíjense lo que... En Argentina hay inflación, pero, o sea, seguís pagando casi los mismos precios que están pagando, poner que yo, en Estados Unidos. Por ejemplo, que yo, en un iPhone. Nosotros estamos pagando el mismo precio que están pagando los estadounidenses, pero a nosotros nos cuesta muchísimo más. Claro, pasa que... Porque tu ingreso también. ¿Por qué eso? ¿Por qué nos cuesta más? Claro, porque hay un ingreso. Allá, ponle que vale $1.000 un iPhone y ganan a lo mejor $1.500 al mes de salario. Y nosotros nos vale $1.000, pero ganamos 50.000 pesos. Perfecto, muy bueno el análisis. Y Albano, y fíjate, y ahí, ¿qué estás viendo ¿qué estás viendo? ¿Nuestro qué? El tipo de cambio y nuestro ingreso. Pero nuestro ingreso, ¿cómo? ¿Nominal o real? Real. Muy bien, nuestro poder adquisitivo, o sea, no acompaña el ingreso real, o no acompaña el ingreso nominal a la suba de los otros precios. O sea, claro, que aumenten los precios de los bienes. Nominalmente, pero no realmente el poder adquisitivo de la persona. Claro, muy bien. O sea, aumentan los precios de los otros bienes menos del precio del bien salario, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? En que lo que vos decís, bueno, pero volviendo a este tema, en términos digamos, de lo que es el tipo de cambio real, cuando hay una depreciación, que nosotros nos abaratamos, ¿qué pasa? Aumentan las exportaciones porque nos vienen a comprar más productos locales. Y disminuyen las importaciones porque a nosotros no nos conviene comprar afuera. Nos conviene abastecernos con nuestros propios bienes, ¿sí? Con el producto nacional. Entonces, eso significa que mejora la competitividad vía precios. Mejora la competitividad de Argentina vía precios. ¿De acuerdo? Claro, pero este supuesto, o sea, no tiene en cuenta lo que nosotros no podemos producir. Porque, ¿qué sé yo? Estamos hablando antes de los autos. Argentina no produce autos. Bien. Pero fíjate, digamos, este análisis se hace, estas cuestiones en detalle que vos estás diciendo, es un análisis, digamos, más sí, real. Pero nosotros ahora usamos un modelo en el cual, acordate que nos fijamos, partimos de la ley de un solo precio, en el cual nosotros se supone que podemos tener, indistinto comprar el mismo bien en Argentina o en otro país, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos esa disponibilidad de bien también en nuestro país, ¿sí? Listo. Es un supuesto, ¿sí? Es para hacer ciertos análisis. Después, obviamente, en la vida real vamos a incorporar muchísimas más variables de todo tipo que van a influir en las decisiones, ¿sí? Pero ahora es como restringido, porque nosotros no tenemos tantas herramientas, ¿sí? Estamos introduciéndonos. Bueno, pero muy bueno lo que vos notás. Sí, es así. O sea, hay que ver que el bien se produzca. Y hay un montón de restricciones. Vieron que lo que decía, la ley de un solo precio decía que no habían restricciones en la comercialización. Y hay 20.000 restricciones, porque hay países que no les conviene que vengan, digamos que, por ejemplo, que les vengan a comprar su producción o que vayan que vayan a comprar al extranjero. Quieren que compren dentro de su propia frontera, entonces ponen un montón de límites. O que vendan otros países a venderles a ellos. No, quieren que en su país consuman su producto. Entonces hay restricciones
a las importaciones, por ejemplo. Bueno, vamos a lo que es la depreciación real. O sea, entonces, ¿qué pasa? Puede deberse a distintos factores. Disminución de los precios nacionales, este P que llamábamos, ceteris paribus, es decir, que todo lo demás permanezca igual. Fíjense, que tanto los precios extranjeros como el tipo de cambio permanezcan iguales y lo único que modifique son los precios locales, que bajen. Ceteris paribus significa que las otras dos variables permanecen constantes. O puede ser que haya un aumento de los precios en el exterior, ceteris paribus, por lo tanto que haya una inflación externa. O puede ser que suba el tipo de cambio nominal, ceteris paribus, solamente el tipo de cambio, los precios permanecen fijos, y por lo tanto hay una devaluación o depreciación nominal. O bien puede ser una combinación de todas estas variables que en definitiva se traduzca en que suba el tipo de cambio real. ¿Se entiende entonces cuáles son los motivos que pueden provocar que un país sea o no más competitivo? A partir de esta ley de un solo precio que nos define el concepto del tipo de cambio real que vimos, ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos? No. ¿No? Bueno. Avanzamos, terminamos esto de tipo de cambio real y ya nos quedan unos minutitos y terminamos la clase. Bueno, fíjense entonces, ¿qué pasa cuando hay una apreciación? Al revés, en vez de subir el tipo de cambio real, baja. Fíjense, ¿qué significa? Que el mundo se abarata o que nosotros nos encarecemos. Porque en verdad son dos caras de la misma moneda, como les dije antes. ¿Dónde conviene comprar? Es decir, disminuyen nuestras exportaciones y aumentan las importaciones. Perdemos competitividad vía precios. Siempre acuérdense que es vía precios. ¿Y por qué puede verse esta apreciación? Bueno, lo contrario a lo que vimos con la depreciación. Que por un lado puede que solamente los precios nacionales aumenten, que haya inflación local. Puede ser que solamente bajen los precios extranjeros o que se modifique el tipo de cambio, es decir, que se reevalúe o se aprecie el tipo de cambio nominal. O que haya una combinación de todas las variables que en definitiva se traduzcan en que baje el tipo de cambio real. Se pierde competitividad. Bien, ¿qué pasa? Nosotros, en lo que hacen a las exportaciones e importaciones, ¿se acuerdan que la unidad 1 la vimos? En este caso, las exportaciones, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las exportaciones, cómo la tomábamos en la unidad 1? Autónomas. Autónomas. Claro, autónomas, ¿sí? Autónomas. Bueno, en este caso, ahora vamos a incorporarle, digamos, variables, vamos a decirle, no, las exportaciones, ahora que conocemos el tipo de cambio real y que tenemos en cuenta, como la economía se abrió, tenemos en cuenta el ingreso de los países extranjeros, o sea, del resto del mundo, que es I asterisco, es el ingreso del resto del mundo, o de los países extranjeros, va en función, si aumenta el ingreso del resto del mundo, que por lo tanto va a aumentar el consumo de esos países, seguramente va a afectar en nuestras exportaciones, ¿sí? De manera positiva, una relación positiva. Aumenta el ingreso del resto del mundo, aumenta nuestras exportaciones. Otra relación positiva es si aumenta el tipo de cambio real. Recuerden que vimos recién 2 filminas más arriba. Si aumenta el tipo de cambio real, van a aumentar volvemos más competitivos, nos abaratamos y por lo tanto van a aumentar la demanda de nuestros productos, aumentan las exportaciones. Y las importaciones, que nosotros habíamos, ¿se acuerdan que una parte era autónoma y otra parte era dependiente del nivel de ingreso? Bueno, esta parte sigue igual. O sea, aumenta el nivel de ingreso nuestro y van a aumentar nuestra demanda, además de los productos locales, de los productos extranjeros. Por lo tanto, aumentan las importaciones. Pero también va a depender del valor del tipo de cambio real. Es decir, cuando nosotros nos volvemos más competitivos, menos importaciones vamos cuando nos volvemos competitivos significa que aumenta el tipo de cambio real, menos vamos a comprar afuera los productos importados, ¿sí? Una relación inversa. ¿De acuerdo? ¿Hay duda al respecto de esta parte?
No, profe. Bueno, y el que pregunta ahora, que es la una, perdió. Bueno, y la última filmina, así ya lo terminamos, sería esto. En definitiva, las exportaciones netas o la balanza comercial, que se acuerdan que eran X menos N, o sea, menos M. X menos M son las exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Dependerán entonces, fíjense cómo queda, del tipo de cambio real positivamente, del ingreso extranjero positivamente y del ingreso local negativamente. Bueno, les recomiendo que le den una miradita, que la clase que viene vamos a seguir, vamos a hacer un breve repaso de esto y a seguir con lo que es siguiendo con la unidad, ¿sí? Para empezar también a hacer la práctica. Bueno, chicos, cualquier duda se la anotan y la vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Chao, chao, profe.